Bienvenidos al programa Tu vida puede cambiar. Estamos muy contentos de teneros nuevamente al otro lado de la pantalla. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Julián Rumayol. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, gracias a Dios. Muy bien. Yo tuve el privilegio de conocerle hace ya como 20 años, cuando él pastoreaba la iglesia de Alenza, de Madrid, que ha sido la iglesia donde yo he estado desde que abracé la fe adventista. Posteriormente, cuando terminó su periodo en la iglesia adventista de Alenza, él ha hecho un pequeño periplo por diferentes iglesias distintas a las de Alenza, y últimamente ha estado realizando un puesto de relevancia dentro de la Unión Española, que ha sido el puesto de secretario general de la Unión. Pastor, comenzaríamos preguntándole cuál es su nueva responsabilidad. Pues bien, ahora estamos responsables de la iglesia de Vallecas en Madrid, pero al 50% de mi tiempo debemos la dirección de la Voz de la Esperanza en la Unión Española, cosas que nos ocupan bastante tiempo. Muy bien. Pero los reporteros que tenéis aquí son tan perseverantes que han hecho posible que estemos aquí hoy. Sí, la verdad que nos ha costado el poder traerle, hemos tenido que perseguirle mucho, es un hombre muy ocupado con sus tareas, pero bueno, por fin tenemos el privilegio de tenerle aquí. Pastor, usted nos quiere hablar hoy acerca de un tema que verdaderamente su título es muy sugestivo, y es acerca de la reconciliación. Y yo quería preguntarle, ¿por qué ha escogido usted este tema? Pues muy bien, justamente aquí ya en Madrid, en la responsabilidad de secretario, busqué a qué se estaba dedicando el año, por ejemplo, 2009, ya que por muchos años la UNESCO dedicaba los años a distintas actividades, ¿no? Pero últimamente a veces no dedica uno solo, sino que dedica los 5 años a tal cosa, o 10. Pero yo quería saber, y para sorpresa mía me encontré en internet, que ese año 2009, que aunque no hubo mucho comentario de ello, pero lo encontré en internet, era dedicado a la reconciliación. Por ejemplo, allí aparecía una resolución de la UNESCO, tomada desde el año ya 2006 para ese año, que dice más o menos así. Bueno, la introducción es curioso, que menciona la situación del mundo, las guerras, la cantidad de conflictos armados que hay, los niños que son soldados, el armamento como la segunda agencia productora de dinero en el mundo, o sea, la situación del mundo real, ¿no? Y en virtud de eso, después decía, me gustaría proyectar esto, la resolución de la ONU de urgente aplicación, la 56ª sesión plenaria, decía así: consciente de que el diálogo desde posiciones de respeto y tolerancia entre los oponentes es un elemento esencial de la paz y la reconciliación, consciente también de que la verdad y la justicia son elementos indispensables para lograr la reconciliación y la paz duradera, teniendo en cuenta el rol que deben asumir los medios de comunicación en relación con los procesos de reconciliación, convencida de que la proclamación de un año internacional de la reconciliación a fines del primer decenio del nuevo milenio proporcionará a la comunidad internacional la oportunidad de impulsar, con la participación activa de todos los interesados, los esfuerzos por abordar procesos de reconciliación, que constituyen una necesidad y condición para la construcción de una paz firme y verdadera. Expresa su firme determinación de impulsar procesos de reconciliación en aquellas sociedades que se encuentran enfrentadas y o escindidas por conflictos. Decide proclamar el año 2009 como el Año Internacional de la Reconciliación e invita a los gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas a que apoyen los procesos de reconciliación entre sociedades enfrentadas y escindidas, y a que planifiquen y lleven a cabo programas culturales, educacionales y sociales adecuados para promover el concepto de reconciliación, incluso mediante la celebración de conferencias, seminarios y la difusión de información sobre el tema. Ajá. Si los gobiernos escogieron este tema, mi querido amigo, pensé yo, también hay necesidad de la reconciliación en la iglesia, en las familias, donde vivimos. Este es un tema de mucha actualidad para todos. Indudablemente, pastor, porque no solo lo que usted acaba de leer nos dice claramente la preocupación que existe en los gobiernos con respecto a este tema, y además lo estamos viendo constantemente por las noticias que vemos en televisión, por la prensa, etcétera, etcétera. A mí me gustaría preguntarle, pastor, usted es
uno de los pastores de más experiencia dentro de la Unión Española. Entonces, a nivel personal, ¿qué importancia le da usted a este tema? Pues como he dicho antes, si los gobiernos han visto desde su posición, digamos, de Naciones Unidas, el tema de la reconciliación como importante y urgente, pues nosotros que trabajamos en las iglesias cristianas de nombre, en las familias, en las mejores familias, se dan los casos y los casos, donde a veces el hermano con el hermano, el esposo con la esposa, el jefe de trabajo con el subalterno, no hay un ambiente de paz, de armonía. Es una necesidad, repito, de todos y para todos. Uh-huh. Hay necesidad de que todos este tema lo procuremos no solamente conocer, sino practicar en nuestra vida. Sí, la verdad es que estamos viendo, como decíamos antes, unos momentos que verdaderamente están bastante lejos de la reconciliación a nivel social. Incluso en las Sagradas Escrituras tenemos una previsión que nos hace la palabra de Dios, que dice que en los últimos tiempos que habrá hijos contra padres, padres contra hijos, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí vemos que ya las palabras que están comentadas y explicitadas por nuestro Padre en las Sagradas Escrituras van en camino de cumplirse y se están cumpliendo. Está claro. Bien, pastor, hemos visto que verdaderamente usted le ha dado una importancia personal, que verdaderamente lo tiene a este tema. Y yo le preguntaría, como base bíblica y teológica, ¿qué importancia tiene? Permítanme abrir la Biblia en las palabras de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, donde Jesús es quien habla. Y dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De hecho, al analizar estos textos que hemos leído, dice, no si tú tienes algún problema con alguien, porque a lo mejor de nuestra parte no tenemos problema con nadie, pero a lo mejor alguien sí tiene el problema con nosotros y es suficiente como para preguntar o para dar algún paso de acercamiento, de reconciliación. Dice así, si tu hermano tiene algo contra ti, aunque tú no lo tengas contra él, pero si él lo tiene por alguna razón, hay un malentendido, pues hay que detenerse para resolver ese problema. Claro, yo pienso que esto es algo que no es fácil. Quizá para una persona laica, una persona que no tiene una continuidad cristiana, que no ha conocido el mensaje cristiano, que no lleva las palabras de Jesús en su corazón, no es tan fácil, porque quizá estamos viviendo en una sociedad donde ha vuelto nuevamente aquello que se había dicho durante mucho tiempo, que es el ojo por ojo y diente por diente. Tú me has hecho algo, yo te lo voy a devolver. Cuando Jesús ya hace muchos años llegó allí a las tierras de Palestina diciendo, oíste que se dijo por ojo, más yo digo, amaos los unos a los otros, respetaros, etcétera, aquello tuvo que ser una conmoción verdaderamente importante, ¿no? Entonces, esto es tan fácil de poder, para que una persona que no conoce el mensaje cristiano, que ya no lo lleva en su corazón, que no lo tiene en su corazón, poder realizar esto, o previamente hay unos pasos y unos valores que deben de estar en el interior. Me gustaría añadir, como me decía antes, qué base bíblica, la teología sobre este tema, la famosa parábola del hijo pródigo, donde aparece un padre y dos hijos, y un hijo se va de la casa, señal de que hubo una ruptura de relaciones, y llevó dinero, llevó amigos, mientras estaba el dinero, o sea, la parábola es bien conocida por todos. Llegó el momento en que el padre aquel, con el corazón roto, pensaba que su hijo había muerto, no sabía de él. Pero bien, el hijo lo que fue que tocó fondo en la vida del mundo, el dinero se acabó, porque de donde se saca y no se echa, se gasta, se acaba. Pero un día aquel hijo dijo, debo de regresar a la casa de mi padre, allá hasta los empleados viven mejor que yo. Obra del Espíritu Santo en la vida, en la mente de aquel joven, ¿no? Y el hijo se dispone a regresar y dice el relato bíblico, Lucas 15, que cuando el padre lo vio a lo lejos, apenas ni lo conocía primero, porque venía con otras ropas, ¿no? Salió corriendo al encuentro de su hijo y se abrazaron. Se reconciliaron. Es interesante el abrazo de la reconciliación. A veces entre la relación de padres e hijos, sobre todo de hijos varones, con relación al padre, hay sus problemas. Claro. Los psicólogos saben de cuál es el detalle, ¿no? A veces, por ser varón, los dos del mismo sexo, no hay roce, no hay cariño, no hay abrazos, no hay besos, pero lo necesitan los chicos, los hijos, aunque sean varones.
Y en el caso de la parábola del hijo pródigo o del padre pródigo, porque también es pródigo el padre en amor, se abrazaron, se fusionaron allí. ¿Sabe qué me llama la atención? En las sociedades, Madrid, por ejemplo, lo he visto yo, y en otras ciudades de España, se ha dado la moda de que los jóvenes salen con un letrerito, abrazos gratis. Abrazos gratis, sí, sí. Y hemos visto eso, sí, sí, sí. que hay gente que dice, no lo conozco, no la conozco, pero si me brinda un abrazo, claro. Quizás una persona que está en la soledad, claro pues sí. Se dispone a que la abracen. Y eso llena, satisface, la gente necesita eso. Claro que sí, claro que sí. Pastor, usted ha comentado esta parábola tan bonita, es una palabra preciosa. Y ya que la ha comentado, a mí me gustaría decir, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que este hijo pródigo vivía perfectamente bien, él se marchó de esa casa donde no le faltaba de nada, se llevó una gran dote, él se marchó y esa dote se fue consumiendo, iba perdiendo esa dote, de tal manera que luego se vio cuidando cerdos. En la ruina. En la ruina, efectivamente. Yo me pregunto, si este hijo que se marchó, él no se hubiera encontrado de esa manera, si él hubiera tenido dinero para continuar viviendo de esa manera, él hubiera vuelto al Padre, porque yo me pregunto, muchas veces no es necesario, siempre me ha llamado la atención, por eso lo pregunto y aprovecho la ocasión, esta parábola, que muchas veces es necesario que el Señor nos lleve y nos llama a pasar por unas pruebas determinadas para poder volver la cara hacia Él. Y yo creo que efectivamente esta parábola hay algo de eso. Yo pienso que si ese hijo pródigo, él hubiera tenido dinero inacabable y no hubiera pasado por esas pruebas, no hubiera vuelto la cara hacia su padre. Yo lo creo igual que usted. Yo creo que a veces las crisis Dios las permite para bien. Él tuvo que tocar fondo cuando iba hundiéndose y quizás al tocar el fondo se impulsó, como pasa en la piscina, para subir y por fin salir a flote. Claro que sí, claro que sí. Hay que llegar al fondo para salir. ¿Sabe que el psicólogo, que es un amigo personal, Mario Pereira, escribe sobre la reconciliación, sobre el perdón, muy bien, científico todo, y él dice en una palabra en inglés que se llama insight, no sé si la pronuncio bien, pero es como un momento dado en los problemas de los seres humanos en que uno deja de ver al agresor como lo estaba viendo hasta ese momento, sino sencillamente con un poquito más de compasión, las cosas puedo entenderla ahora. Entonces dice que en las relaciones esas que se rompen, y por eso se necesita la reconciliación, pues el insight en algún momento dado aparece, que son ver las cosas desde otra óptica. Desde otra perspectiva, claro que sí. Y hay una pregunta que se me ocurre, que yo comentaba antes, que esto es algo, el ser reconciliador, el no pensar en me has hecho esto, mañana voy a ver si te lo puedo devolver. Esto yo pensaba que verdaderamente no es tan fácil el educarse de esta forma, sobre todo en una sociedad tan competitiva, tan agresiva, ¿no? Entonces, por eso quizá yo pienso que si esto es un don o una forma de comportarse que es dada exclusivamente a unos pocos cristianos, o es algo que todos deberíamos tener seguro, o es dado a todos, para que puedan tener, que yo creo que es un don del Espíritu Santo y que puede llegar efectivamente a estar en nuestro corazón, comportarnos así, cuando tenemos unos valores cristianos o unos valores éticos, ¿no? ¿Esto es algo, digamos, seleccionado para una parte? Muy buena o es su algo pregunta. Que podemos... Entiendo la pregunta. Muy buena su pregunta. Yo creo que aquí pasaría como con la predicación del Evangelio. No todos somos llamados a venir a la televisión o usar el púlpito, predicar como Bullón en multitudes de miles de personas, pero todos los cristianos son llamados por lo menos a predicar con su ejemplo, a testificar, ¿no? Yo creo que todos los cristianos son llamados a llevarse bien con su prójimo. Es el cumplimiento de la ley también, ¿no? Ahora, a algunos se les es más fácil que a otros, no cabe duda. Claro. Eso tiene que ver también con la madurez, la conversión de la persona, el temperamento. Pero San Pablo menciona estas palabras que no podemos dejar de mencionar en nuestro tema de hoy. Voy a empezar 2 de Corintios desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que primero hay una reconciliación vertical, ¿no? Dios nos reconcilia con Él. Por supuesto. Pero nos da, dice, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que es importante, somos humanos, cada uno es hijo de su padre y de su madre, en el sentido de carácter, ¿no? de formas, pero los cristianos tenemos de Cristo el don, la encomienda de llevarnos bien los unos con los otros, de amarnos. Y si en un momento dado hay que soportarnos, pues también. Eso es parte de la vida cristiana. Yo creo que es muy hermoso lo que acaba de comentar, pastor, porque el mayor ejemplo de reconciliación efectivamente nos lo da Dios Padre cuando manda a su Hijo unigénito a morir precisamente por nosotros para reconciliarse. Habíamos pecado, el pecado es algo que aleja a Dios completamente del pecador, pero Él pone a su Hijo y ofrece la sangre de su Hijo para reconciliarse con nosotros. Es el mayor ejemplo que podemos tener de la reconciliación. Y luego hay otra cosa que yo también pienso, que como hablamos antes, en esta sociedad tan competitiva, tan agresiva, etcétera, existe mucho el instinto de venganza. Me has hecho esto, voy a ver si te puedo hacer esto, voy a ver si te pongo la zancadilla para yo ponerme por encima de ti, etcétera. Pero el Señor hay algo que dice, cuando lo tenemos en nuestro corazón y hemos recibido algo, que debemos reconciliarnos, y Él también dice, dejarme a mí la venganza, porque yo soy el que debo de hacer. Y la venganza es mía, tú no debes de vengarte en tu hermano. Si hay algo que vengar, soy yo el que debo de hacerlo. Él mismo lo dice en su palabra. ¿Es correcto, pastor? Sí, correcto. Muy bien, pastor. Pues la verdad es que es un tema francamente interesante el que estamos hablando. Es un tema que verdaderamente es muy necesario en la sociedad actual, porque vivimos, como ya hemos comentado, en una sociedad que está lejos de la reconciliación, y vemos por lo que hemos escuchado antes que verdaderamente ya hay gobiernos efectivamente que se preocupan mucho por este tema. Estamos viendo ahora mismo, hace muy poquitos en las noticias, hace poco, que ha habido precisamente unos enfrentamientos de diferentes culturas, ¿no? Precisamente por temas religiosos, y que ahí en estas partes está muy lejos la reconciliación, y lo bueno que sería efectivamente comprenderse y reconciliarse. Es algo para la nación, claro, para la iglesia, para la familia, para y todos, entre los amigos. Para todo, reconciliación. Muy bien, pastor, pues la verdad es que es muy interesante, y a mí me gustaría preguntarle, ya llegando a este punto final, o que estamos ya terminando la entrevista, si hay algún consejo que usted ve que pueda ser interesante y que nos pueda dar a nuestros televidentes con respecto a este tema. Pues bien, yo quisiera, más que dar el consejo mío, abrir la palabra de Dios y buscar en este caso el libro de Romanos, donde San Pablo es quien se encarga de pronunciar estas palabras. Para mí son inspiradas. Y dice así, Romanos capítulo 12, versículo 18. No paguéis a nadie, desde el 17 estoy leyendo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Esto da la idea de que a veces se hace difícil o hasta puede ser imposible. Claro. Pero dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es ya la otra persona la que no quiere saludarme, no quiere hablarme, ya yo no puedo hacerlo, pero en mi parte, si me corresponde ir, si me corresponde humillarme, si me corresponde caminar, como dice la Biblia, la quinta milla, no, la segunda, yo digo la quinta, bueno. Si lo que tengamos que hacer nosotros, el Señor lo aprecia, lo valora, nos da a nosotros la tranquilidad. Yo he hecho mi parte, ¿correcto? Pero es importante el tema. Sí, y es interesante en base a este tema, y yo creo que muchos lo hemos vivido, yo lo he vivido, y yo creo que es interesante comentar, como yo decía antes, que esto no es algo que podamos lograr haciendo así, de un momento para otro, de un día para otro, sino que es un proceso de ir creciendo efectivamente espiritualmente y llegar a realizarlo. Porque muchas veces a lo mejor en esto y en otras cosas vemos que nos equivocamos y volvemos a caer, pero que no tenemos que desanimarnos, sino seguir con la ayuda de Dios, profundizando en el tema, pidiendo su ayuda mediante la oración, para que poco a poco, como decía Pablo, vayamos creciendo y vayamos perdiendo nuestro yo y sea el yo de Cristo el que entre nosotros, ¿no? José, yo creo que toma algún tiempo. Puede tomar tiempo, en unos más, en otros menos. Pero no esperemos años, 10 años, 15 años para arreglar problemas. Claro. La Biblia dice, no se ponga el sol
sobre vuestro enojo. O sea que es un asunto diario. Vete a la cama en paz con Dios y en paz con tus prójimos, si es posible. Pastor, usted nos hablaba hace unos momentos algo acerca de los abrazos, que verdaderamente es algo muy entrañable, muy interesante. Nos hablaba del calor de ese padre que abraza a su hijo reconciliándose, o el hijo que abraza a su hermano o al amigo. Y también esta gente que sale, o jóvenes que salen a la calle diciendo doy abrazos, y dan un abrazo, ¿no? Entonces, verdaderamente esto es algo muy importante, muy interesante, ¿verdad? El tema es tan entrañable, un abrazo cariñoso, genuino y auténtico, ¿verdad, pastor? Sí, es muy importante. Yo mencionaba que los psicólogos hablan de la necesidad del hijo varón, con relación a la relación con su padre, de tener un poquito de afecto, que por el hecho del sexo masculino haya una distancia, que hay que evitar eso. El hijo también necesita el apoyo del padre. Al hablar de la parábola del hijo pródigo, o del padre que representa a Dios, cuando por fin el hijo se acerca, yo quiero decirles que en este tema yo lo he paseado por toda España. Esa es la virtud de los dirigentes, ¿no? O de problemas. Cuando yo predicaba de este tema y de esta parábola, tenía preparado a un jovencito allá en el fondo, ¿no? Que saliera en un momento dado así, como regresando a su casa, y yo dejaba el púlpito, me bajaba a la otra plataforma y al pasillo. Entonces allí iba narrando y nos encontrábamos los dos y nos fusionábamos en un abrazo. Y yo quiero decirle que era increíble la cantidad de gente que cuando vio aquello se emocionaba y lloraba. Claro. Más que narrarlo, lo ejemplificaba, ¿no? Y el hecho de un abrazo es una señal bonita de reconciliación. Claro, sí. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Más que mil palabras. Eso era muy interesante. Es decir, que el toque lo necesitamos. Sí. El calor humano, pero físico, ¿verdad? Físico, el calor que necesitamos. Pastor, usted ahora mismo nos acaba de comentar que esto es muy interesante, esta experiencia que usted ha hecho en una de sus iglesias. A través de las diferentes iglesias en las que usted ha estado pastoreando, ¿usted recuerda alguna experiencia entre algunos de sus miembros o personas interesadas de reconciliación entre las familias que hubieran tenido problemas, que siempre los hay, y haya habido un momento de reconciliación en base a la medida que iban conociendo la vida cristiana? He visto la reconciliación lograda en muchos matrimonios, en muchas parejas con problemas. Y recuerdo una que no era de matrimonio, era de una madre con su nuera, esa relación que también es problemática. Cuando yo prediqué mi primer sermón en una iglesia donde fui trasladado, y quizás hablé de cómo hay que olvidar, perdonar y olvidar, alguien en la puerta me dio un saludo con gratitud, me dice: pastor, cuánto le agradezco su mensaje de hoy. Yo no sabía lo que había detrás, ¿no? Pero apenas pude, de visita en la casa de esa señora, me contaba cuál era el problema. Por más de 10 años, ella había estado cargando una culpabilidad tremenda. Oiga bien, por eso yo decía, no lo dejemos para mucho, porque por 10 años su nuera, la esposa de su hijo, se quitó la vida, se incendió, se quemó. Y quizás si alguna cosa había, a la hora de desaparecer la chica, ella quedó con algún cargo de conciencia que no podía dejarlo muy fácilmente, ¿no? Pero cuando yo prediqué ese sermón de que Dios eche en lo profundo del mar nuestros pecados y los olvida, porque Dios perdona y olvida, nosotros a veces no podemos olvidar, entendí la importancia que tiene de poder vivir en paz con uno mismo, con los que les rodean cercanos y con los que les rodean menos cercanos en la iglesia. Es un tema, repito, de una necesidad real entre muchos de nosotros. Claro que sí. El Señor nos habla mucho acerca del perdón y del amor. Del perdón y del amor. Y del amor. Yo creo que es algo fundamental, y cuando tienes algo con alguien y realmente hay un perdón, una reconciliación, la satisfacción interior que verdaderamente se siente es algo precioso. Es algo y aunque parezca rústico, esta ilustración quiero que me escuchéis. Cuando uno lleva un día agotado de trabajo, por el trabajo está muy extenuado, cansado, asudado, digamos que sea en verano, una ducha significa
¿Qué significa? A ver, un alivio. Tú sales de allí, dejas como que dejas parte del cansancio allí, ¿verdad? Estás relajado. Relajado, sales, eres hombre nuevo. Cuando uno logra la reconciliación, es como que se ha dado una ducha, psicológicamente, sale nuevo. Está aliviado, sale aliviado. Porque realmente a veces es una carga pesada el llevar pesos, que el Señor no quiere que llevemos. Verdaderamente qué interesante, pastor, lo que hemos escuchado. Seguro que a muchos de nuestros televidentes, seguro como a mí, también escuchándolo me ha llegado al corazón. Y bueno, ya sabemos cómo es la televisión, el tiempo manda, tenemos que terminar. Y vamos a terminar dándole las gracias al pastor Julián Romayor. Vamos a tener la ocasión de tenerle aquí con nosotros seguro alguna vez más y poder escuchar sus interesantes palabras. Ahora a mí no me queda nada más que despedirme de vosotros hasta el próximo programa y desearos de todo corazón que el Señor os bendiga y guarde.